The subject is the Nuestro tema de longing este día es el anhelo de la creación. La creación anhela. Y el primer versículo que vamos a considerar tiene que ver con que la creación está limitada o atada. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y en los capítulos 5 al 7, el apóstol Pablo ha personificado al pecado frecuentemente. Lo ha tratado como si tuviera una personalidad propia, lo cual no es así evidentemente, pero puede ser considerado como si sí fuera así, y es muy útil que lo veamos así de muchas maneras. Y ahora, la creación es considerada como una persona también, y como si tuviera una personalidad. Y no es simplemente un truco literario, un dispositivo literario. El apóstol Pablo no lo utiliza solamente para que el texto sea más interesante, más emocionante. No. Hay una buena razón por la cual él asigna una personalidad a la creación. Y vamos a verlo. Esto nos ayuda verdaderamente a entender el argumento que presenta ante nosotros. Entonces el pecado es personificado en capítulos anteriores, y lo que aquí tenemos por creación es todo lo que ha sido creado, con excepción de los seres humanos. Eso es lo que quiere decir aquí creación. Y sabemos que sí tenemos que entender el término creación aquí, en este pasaje en particular, porque si miras el versículo 22 y el 23, ahí el apóstol hace una distinción. Dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Entonces los seres humanos están excluidos aquí y separados del resto de la creación al analizar este pasaje. Entonces vamos de vuelta al versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es creación, exceptuando los seres humanos. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y podemos ver a medida que avanzamos, podemos ver el porqué de que se hace personal. La creación se hace personal y vemos el porqué. Y si pudiera agregar a la ilustración que esto nos da, si pudiera agregar algo, es como si somos juveniles, criminales juveniles. Solamente quiero ilustrar el punto. Y vivimos en una sociedad, en una sociedad en la cual el Código Civil Penal nos dice que si una persona es un padre o un guardián con un delincuente juvenil, pues esa persona tiene que ir a la cárcel junto con el criminal. Esta es una ilustración muy descabellada, lo sé, pero es la mejor ilustración que puedo pensar e imaginar. Entonces, este criminal juvenil es sentenciado, es enviado a una cierta prisión, y el padre o los padres o el guardián tiene que ir también a esa prisión. Ellos tienen que sujetarse al mismo régimen, al mismo rigor, y tienen que estar ahí con el criminal juvenil. Y esto ilustra lo que tenemos aquí en este pasaje. La creación está sentenciada con nosotros, y tiene que ser así en cierto sentido, porque la creación es nuestro ambiente. Y el castigo del hombre, del ser humano, por su caída, por su rebelión en contra de Dios, el castigo de la raza humana, el castigo en el huerto del Edén, es que todo el ambiente cayó bajo una maldición de Dios, bajo un juicio. Y vinieron restricciones y la muerte entró también. Esa fue la característica principal. La muerte fue la característica principal. La muerte al respecto de la cual el hombre tuvo advertencia. Se le dijo que si comía del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal moriría. Y el principio de la muerte comenzaría. Y en ese mundo maravilloso antes de la caída no había muerte. Y ahora entró la muerte después del pecado. Y la corrupción. Y cosas terribles. Y predadores, etcétera. Y todo el ambiente biológico cambió. Pero es como si nuestro Padre guardián, la creación, el mundo en el cual vivimos, todo el cosmos, si quieres, tuvo que venir a la prisión con nosotros. Y cayó con nosotros. Y esta es la ilustración
que esta personificación de la creación en esto que vamos a ver aquí, esto es lo que provee. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y tal como en mi ilustración descabellada, tu padre o tu guardián va a prisión contigo para cuidarte en cierto sentido, así también ese padre guardián anhelará el día de tu liberación. Y así también la creación anhela entonces que llegue el final de los tiempos y la redención de los hijos de Dios. Porque la creación será liberada. Evidentemente primero será destruida, se nos dice en la Escritura, pero después inmediatamente será resucitada, será reconstituida, será rejuvenecida y de una forma maravillosa y gloriosa será creada otra vez y probablemente será mucho más grande que lo que vemos ahora. No lo sabemos, pero ya no habrá muerte, ya no habrá declive ninguno, ya no habrá peligro, ya no habrá predadores. Y todo será nuevo. Y nuestro Padre guardián, que es la misma tierra, la creación y todo lo que hay en ella, anhela el día de nuestra liberación, cuando esta creación será liberada también. Y la muerte de Cristo y su muerte redentora en la cruz del Calvario libera no solamente a su pueblo, su pueblo redimido, sino que también su ambiente. Entonces podemos entenderlo así. Cuando Dios creó el mundo, creó algo maravilloso, algo perfecto. Y todo el universo. Y esto estaba más allá de toda maravilla. Y después el hombre, y después vino la caída, y todo cayó. Los seres humanos, su ambiente, todo cayó. ¿Acaso Dios será frustrado en su plan? ¿Su creación será perdida para siempre? ¿Se perderá? ¿La raza humana se perderá para siempre? No, Cristo ya ha venido. Y Él ha sufrido, y Él ha muerto, y Él ha tomado, Él ha llevado las consecuencias del pecado Él mismo. De modo que podamos ser perdonados y tengamos salvación, y toda la creación puede ser hecha de nuevo de forma hermosa y va a ser un paraíso físico y eterno y espiritual. Será el ambiente de todos los redimidos. Esa es la ilustración que estamos viendo aquí. Y lo entenderemos mejor si la creación, con el propósito de la ilustración, se hace personal. Porque el anhelo ardiente de la creación. Y hay otro aspecto aquí también, otra parte. Esto nos ayuda a ver el que se personifica en la creación, nos ayuda a ver el potencial en la creación. Nos ayuda a ver, y veremos un poco más a medida que avanza el sermón, pero pensemos al respecto de la hermosura de la creación. A pesar de toda la muerte, y la muerte la ruina, a pesar de toda la corrupción y los peligros inherentes en la creación, y los problemas, mira cuán hermosa es la creación, cuánto más hermosa y maravillosa puede ser. Todavía tiene mucha hermosura y tiene hermosas características para que podamos ver cuánto mejor y el poder y las capacidades de nuestro Dios infinito, nuestro diseñador infinito. Entonces, veremos estos versículos uno por uno. La creación se dice de ella que tiene una expectativa, hay algo que está planeado para ella. Y se dice que tiene una anticipación intensa, ardiente, profunda. ¿Qué puede significar esto en términos reales? Bueno, la creación no fallará. No desaparecerá de pronto. De pronto no será algo inhabitable. Eso nunca sucederá. A pesar de toda la muerte y los cambios y las calamidades y las catástrofes, hay un futuro para la creación. Tiene una expectativa. No fallará. No se destruirá a sí misma. No frustrará el propósito de Dios. Ni tampoco avanzará. Está bajo limitaciones. Está limitada. El apóstol dice que está atada, está en esclavitud. Este es el griego literalmente. Es una creación esclavizada. Tiene limitaciones.
La teoría de la evolución lo que sugiere es que hay diferentes formas en las que la creación avanzará y seguirá y se desarrollará y nos dará sorpresas. Y si sobreviviese durante billones de años, nos sorprendería de acuerdo a las teorías evolutivas, pero eso no es así, porque no solamente tiene un futuro, sino que también tiene una gran cadena, tiene una limitación sobre la creación, sobre ella, no puede desarrollarse más allá de lo que puede ser visto, no puede avanzar, está en suspenso, está reservada. Entonces hay una tensión en la creación, y esto se describe aquí en este pasaje, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. Y después en el versículo 22, porque sabemos, es cierto, podemos observar esto, sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto, como alguien que va a dar a luz. Eso es lo que dice aquí el griego. Gime a una con dolores de parto, con dolores, hasta ahora. Hay bastante tensión ahí en el mundo físico, hay presión, hay una contradicción, porque la creación, con todos sus sistemas y hermosura, es sostenida por el poder de Dios y aún así de la misma manera, a través del juicio de Dios y la maldición, es un ambiente que está limitado. Está restringido, está atado, está en esclavitud a los propósitos de Dios en esclavitud. Así que las tormentas, los terremotos, las inundaciones, todo eso terminará. Y después hay una gran batalla entre la vida y la muerte. La vida surgen flores, por ejemplo, en un momento, y después hay muerte y destrucción. Y cambio también. Hay una gran tensión en el mundo y en el universo. Tratando de producir, hay potencial, hay poder, pero hay muerte también, hay limitación. Y toda la creación parece estar gimiendo con dolores de parto bajo este esfuerzo. Es como si, y esto es una ilustración, ¿ok? Recordemos, una ilustración que nos da el apóstol, es como si está esforzándose por producir el objetivo para el cual fue hecha, que está tratando de producir el final de la sentencia que está sobre el hombre. Está anhelando que llegue el tiempo en el que Cristo volverá y todo cambiará. Y será esta creación momentáneamente destruida, pero después será creada otra vez y hecha más hermosa y tendrá libertad. Y todo su potencial y hermosura y maravilla por fin florecerá. Esta es la ilustración aquí en estos versículos. ¿Qué prevalecerá? ¿La muerte y la destrucción o la vida y los nacimientos, por así decirlo? Y entonces la venida de Cristo liberará la creación, pero mientras tanto está sujeta. Por un lado está sostenida por Dios para que pueda ser un ambiente para el hombre, y aún así está esperando un grande evento, la resolución de todas las cosas. El punto final de las profecías, porque nos dice el versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El griego indica que está observando con el rostro inclinado. La creación inclina el rostro, se hace hacia adelante, esperando poder ver la venida de Cristo y la liberación de los hijos de Dios. Bueno, los mares están sujetos. Bueno, sabemos evidentemente que hay inundaciones, pero en general los mares están sujetos en su lugar. Todo está restringido a un lugar. Todo es puesto en un cierto lugar. Los ciclos están ahí, los sistemas son maravillosos. Pero hay depredadores y hay muerte. Y queridos amigos, algo que debo decir. Este mundo, nos dice el apóstol, casi parece saber que su propósito y su objetivo es para con los hijos de Dios. Se comporta como si lo supiera. Evidentemente no puede ser así.
pero se comporta como si lo supiera, bajo la mano de Dios. Entonces Pablo libremente, bajo inspiración de Dios, personifica la creación. ¿Quiénes son las personas que defienden el mundo? ¿Y que defienden las cosas naturales? Bueno, pues desde luego que son los ateos. Son los humanistas. Ellos desprecian toda noción de Dios y a Dios mismo, y ellos piensan que ellos son los dueños del mundo. Todo tiene que tener una explicación racional. Todo tiene que tener una explicación terrenal. Y entonces ellos dejan a un lado a Dios, no creen en Él y transfieren toda su atención y su interés a la tierra. Y aún así, la ironía inmensa es que la tierra no lo ve de la misma manera. No en el concepto que el apóstol Pablo nos está dando aquí. La tierra no les está mirando a ellos, por así decirlo, sino a nosotros, los creyentes. Nosotros que estamos esperando lo celestial. La tierra no tiene respeto por los ateos y los humanistas y las personas que quieren que la tierra sea un Dios. Y que su único lugar y su todo en todo es la tierra. Porque la tierra está inclinando su cuello para poder mirar la redención y la libertad de los hijos de Dios. Ah, ese es mi día, dice el mundo. Cuando los hijos de Dios sean revelados, cuando Cristo vuelva y cuando esta fase presente termine y toda mi limitación y juicio sea removida, si yo tenga libertad también como ellos, dice la creación. Esa es la tierra personificada. Es nuestra tierra, no es de ellos, de los ateos y los que aman la tierra. Ellos no entienden. Es nuestra y está reservada para nosotros. Y está bajo limitaciones porque es nuestro lugar de juicio en este momento. Pero será liberada y está anhelando que llegue este día. Esa es una ilustración, claro. Pero eso es lo que el apóstol nos dice aquí. Y esto es algo muy grande, ¿no es cierto? ¿No te das cuenta de esto? ¿No crees tú que es así? Todas las personas que son terrenales, que aman la tierra, ni siquiera es su lugar esta tierra. No está destinada para ellos. No tiene que ver con ellos. Tiene sus ojos, por así decirlo, la creación sobre nosotros, el pueblo de Dios. Es nuestro lugar. Y será hermoseado, por así decirlo, será hecho maravilloso por nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El significado de esto es claro. La tierra, que se le da una personalidad para esta ilustración, no está inclinando su cuello para ver quiénes son los hijos de Dios. Eso sería la forma errónea de interpretar el texto. No está interesada en, por ejemplo, él o ella. Ellos son los hijos de Dios. Lo que el pasaje dice más bien es que está esperando el día en que la obra de Cristo y el fruto de la obra de Cristo será revelado, de modo que la tierra pueda decir: nunca supe que habían tantos, nunca supe que era una redención tan maravillosa, nunca me di cuenta que había personas de toda tierra y nación, de toda época del mundo. La tierra, vista como si fuera personal, está anhelando el día en el que verá con maravilla y sorpresa el ámbito y el carácter de la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y lo que Él ha pagado ahí en la cruz del Calvario, Cristo, la extensión de su compra. Y tal vez la tierra verá a ciertas personas, sí, y se maravillará ante los trofeos de la gracia, el cambio radical producido por la conversión a Cristo, las maravillas de la reconstrucción en las vidas que Dios ha obrado, y con toda certeza la tierra se maravillará por la hermosura que nos revestirá en el día de que Cristo vuelva, y que ya no tendremos pecado y tendremos un carácter
diferente y gloria. Y este es el sentido del pasaje aquí. El anhelo ardiente de la creación, el fuerte y profundo deseo de la creación, es el aguardar, el inclinar su cuello y mirar la manifestación de los hijos de Dios. Manifestación o revelación de los hijos de Dios. Y lo que constituyen los redimidos. No tanto, por así decirlo, quiénes son, sino el logro de la gracia, el logro de Cristo, y el ámbito, y el tamaño, y el carácter. Y aquí tenemos dos grupos de personas. Tenemos a aquellos millones o billones de personas que han sido redimidos, o redimidas y sin sus cuerpos, están en el paraíso de Cristo, en su alma. Y a medida que la última generación de creyentes está en la tierra, cuando Cristo vuelva y sean resucitados para encontrarse con Cristo en el aire, serán llevados, se les dará su cuerpo de resurrección, y ese es el día que la creación anhela. Versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, es decir, futilidad, vanidad. ¿Qué vanidad, qué futilidad tiene que sufrir la creación durante este periodo de tiempo cuando la maldición está sobre ella, cuando no puede avanzar? Una creación limitada, maravillosa sí, pero limitada. La creación fue sujeta a este periodo de vanidad o futilidad, no por su propia voluntad. No fue la culpa de la creación, sino la del hombre, a través de su caída, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó a esperanza. Cuando Dios sujetó a la tierra creada al juicio, e introdujo la muerte e hizo que este fuera un lugar de restricción y castigo, Él sujetó a la creación en esperanza, en anticipación de restauración final y rejuvenecimiento final. Y eso es lo que se nos dice en el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y notamos cómo el apóstol es inspirado a expresar esto como si fuera a ser una sorpresa para nosotros.